¿Qué pasa cuando el talento más glorioso del fútbol moderno se queda atrapado entre lesiones, dudas y críticas, solo para resurgir de las cenizas y convertirse en el mejor jugador del mundo? Durante años, Ousmane Dembélé fue visto como un diamante en bruto, regate eléctrico, rapidez endemoniada y una ambición desbordante, pero algo falló. Entre hospitales, frustraciones y expectativas difíciles de cumplir, su carrera parecía destinada a quedarse a medias. Hoy, ese mismo futbolista, aquel al que muchos dieron por acabado tras su paso problemático por Barcelona, sostiene el Balón de Oro, el premio máximo para un futbolista. ¿Qué cambió? ¿Cómo pasó de ser un jugador intermitente a dominar a los gigantes del fútbol mundial? ¿Qué momentos definieron su ascenso y su caída antes de su retorno triunfal? Quédate hasta el final para entender dónde todo cambió en la historia de Dembélé. Para entender el ascenso de Dembélé al Balón de Oro, hay que regresar a un punto muy concreto: Rennes, Francia. Ahí, con apenas 18 años, empezó a llamar la atención por una combinación de velocidad, regate y ambidestreza muy poco comunes. No era solo rápido, era impredecible. En la temporada 2015-2016 sumó 12 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones, números confirmados por registros oficiales de la Ligue 1. Ese rendimiento lo llevó a dar su primer salto, el Borussia Dortmund. En Alemania, Dembélé pasó de ser promesa a superactivo táctico. Bajo las órdenes de Thomas Tuchel, actuó principalmente como extremo derecho, pero con libertad para atacar los pasillos interiores. Su temporada 2016-2017 dejó datos muy concretos: 50 partidos, 10 goles y 21 asistencias en todas las competiciones. Ese año ganó también la Copa de Alemania, su primer título grande. Para muchos analistas alemanes, ese fue el momento en el que el mundo del fútbol tomó nota seria sobre él, y es aquí donde llega el primer punto de quiebra en su historia: el fichaje por el FC Barcelona en 2017. La operación fue enorme. No solo fue el reemplazo simbólico de Neymar, sino que además se convirtió en uno de los fichajes más caros del mundo. Distintas fuentes coinciden en que el traspaso superó los 100 millones de euros, pero mientras la historia parecía dirigida hacia la consolidación, la realidad tomó otro rumbo: lesiones y muchas. En los primeros 3 años en Barcelona, Dembélé sufrió múltiples problemas musculares confirmados por comunicados oficiales del club. En la temporada 2019-2020, apenas jugó 9 partidos debido a una rotura de tendón, lesión que requirió cirugía según el parte médico del propio Barcelona. Aquí aparece la etapa más oscura. Mientras el club y afición miraban el fichaje como una apuesta estratégica para acompañar a Messi, él vivía en hospitales, salas de rehabilitación y un entorno lleno de dudas. Su talento parecía intacto, pero su cuerpo no acompañaba. A pesar de esto, hubo chispazos. En la temporada 2020-2021, logró disputar 44 partidos sumando 11 goles. No era el Dembélé dominante que muchos imaginaban, pero sí mostraba señales de recuperación. Sin embargo, el relato externo empezó a dañarlo. Para muchos, su fichaje era sinónimo de decepción e irregularidad. Es importante subrayar algo con rigor: esas críticas estaban basadas en disponibilidad, no en calidad, porque cuando jugaba los datos lo respaldaban: regate, progresión con balón y duelos ofensivos ganados. Luego llegó otro punto de inflexión: París. En 2023 Dembélé fichó por el Paris Saint-Germain, y aunque al principio generó dudas entre los aficionados, incluso algunas críticas sobre su eficacia de cara a portería, la historia empezó a cambiar lentamente. Con Luis Enrique tomó un rol más integral, participando en la creación, en la presión tras pérdida y en el desequilibrio desde la banda. Dembélé ya no era solo un regateador, era un componente táctico. Y entonces llegó la temporada que reescribió su destino, la 2024-2025. Bajo un PSG competitivo y funcional, Dembélé encadenó continuidad física, impacto ofensivo y títulos. Su participación fue determinante en Champions, Ligue 1 y Copa de Francia. Fue ahí donde se consolidó el arco final de su historia, la temporada del Balón de Oro. Aquí vale hacer una pausa. No se trata solo de meter goles o asistir, se trata de cambiar partidos. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer, con cifras y trofeos respaldados por las competiciones oficiales. Dembélé se volvió una fuerza estructural, no solo un talento individual. El Barcelona había sido su caída, París se convirtió en su reconstrucción. Cuando Dembélé levantó el Balón
Balón de Oro, para algunos fue el final feliz de una historia improbable, pero en realidad fue la consecuencia lógica de un proceso largo, áspero y lleno de obstáculos. Por años se habló de él como un proyecto inacabado, como el jugador que podía hacer mucho pero nunca terminaba de estar. La narrativa cambió cuando los hechos empezaron a sostenerlo. Su impacto no se explicó solo a través de goles o asistencias, sino por la manera en que transformó partidos enteros. En el fútbol moderno, la diferencia ya no la marcan únicamente los números, sino la capacidad de alternar comportamientos defensivos, destruir estructuras rivales y forzar ajustes tácticos. Y eso fue lo que Dembélé consiguió en su temporada consagratoria. Obligó a los entrenadores a pensar en él antes de pensar en su propio plan. Ese es el sello de un futbolista que marca época, pero para entender la magnitud de ese logro, hace falta mirar atrás. Su etapa en Barcelona lo colocó en el punto más bajo de su credibilidad deportiva. Lesiones, caídas, recuperaciones lentas, dudas médicas y un entorno mediático que no perdona. Muchos futbolistas no regresan de ese tipo de escenarios. Otros cambian de continente, bajan de categoría o desaparecen del radar. Dembélé no hizo eso. Apostó por un club donde la presión también es enorme, donde los focos son igual de intensos y donde la exigencia es diaria, el PSG. Y aquí está uno de los aspectos menos discutidos, su madurez competitiva. Ya no era el joven eléctrico que dependía solo del dribbling y la explosión física. Era un jugador con sentido colectivo, participación activa en fase defensiva y lectura de juego más amplia. Luis Enrique lo utilizó como un arma táctica en lugar de tratarlo únicamente como un desbordador de línea. Ese cambio conceptual fue clave en su reconstrucción. Cuando llegó la etapa decisiva de la temporada, Liga, Copa, final de Champions, Dembélé ya no era visto como el desequilibrio, era visto como la solución. Y en esa categoría entran muy pocos. La historia del fútbol está llena de extremos talentosos, pero casi ninguno termina sosteniendo proyectos enteros. Muy pocos pueden definir un partido grande, muy pocos soportan la crítica diaria, muy pocos sobreviven a su propio hype. Dembélé lo hizo. Así se responde la pregunta del principio. ¿Qué cambió? Cambió el enfoque, cambió el contexto, cambió la percepción. Pasó de ser evaluado por lo que prometía a ser evaluado por lo que producía. Pasó de ser el jugador que debía probarse a sí mismo a ser el jugador que se esperaba en un escenario grande. Pasó de ser una apuesta a ser una certeza. Y esto abre otro debate interesante. ¿Cuál es su legado? A diferencia de otros ganadores del Balón de Oro, el legado de Dembélé no está basado en la supremacía desde joven, sino en la supervivencia. No ganó por ser el favorito mediático, ni por arrasar desde los 19 años. Ganó porque resistió, ganó porque encontró continuidad, ganó porque se convirtió en el tipo de jugador que no es fácil reemplazar en un esquema. Su carrera demuestra que el talento sin contexto es ruido, pero el talento con continuidad es historia. Lo llamativo es que este Balón de Oro no parece un cierre, sino un punto de quiebre. Su edad le permite seguir compitiendo, seguir creciendo y seguir sumando temporadas élite. Si algo deja claro este camino es que todavía tiene capítulos por escribir, y quizás esa sea la parte más emocionante de su historia. Su impacto apenas empieza a definirse, y así llegamos al final del camino. Un camino que empieza con un adolescente impredecible en Rennes, que se volvió una tormenta ofensiva en Dortmund, que tocó fondo en Barcelona y que resurgió en París hasta conquistar el Balón de Oro. La historia de Dembélé no es lineal, no es perfecta, no es cómoda, es una historia incómoda, humana y profundamente futbolera. Lo interesante de este tipo de relatos es que nos recuerdan algo fundamental. El fútbol no se escribe con estadísticas frías ni titulares rápidos, se escribe con tiempo, con paciencia, con dolor, con caídas que pueden parecer interminables. Dembélé pasó por todos esos capítulos y aún así, cuando parecía a punto de ser archivado como promesa fallida, eligió seguir, eligió competir, eligió reconstruirse. Por eso cuando uno mira ese Balón de Oro en sus manos, entiende que no solo premia su talento, premia su resistencia, premia su madurez, premia su decisión de no abandonar un sueño que el mundo estaba dispuesto a enterrar. Y eso, en una época donde todo se mide por la inmediatez, es casi una declaración de guerra. Ahora la pregunta que queda en el aire es simple. ¿Y qué sigue? ¿Seguirá dominando en París? ¿Veremos al PSG volver a conquistar Europa? La respuesta por ahora pertenece únicamente al tiempo. Pero si algo dejó claro esta historia, es que Dembélé aún no ha dicho su última palabra. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. ¿Su explosión inicial? ¿Su época de lesiones? ¿O su resurrección en París? ¿Crees que merecía el Balón de Oro por encima de otros? Estas conversaciones hacen más grande al fútbol.
porque en el fútbol no solo son goles, también son historias que nos inspiran, nos frustran y nos enganchan. Si te gustó este video ya sabes lo que viene. Seguimos analizando carreras, decisiones polémicas, estilos y mentalidades de jugadores que están cambiando el deporte, porque aquí no venimos a repetir titulares, venimos a contar la historia completa. Esto es Fútbol Rex, y si te quedaste con ganas de más, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento cómo fue el éxito y caída de Neymar Jr. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video. Gritando en mi pantalla, cada lectura me prende la batalla. Mira del fallo y me quiero tirar. Repito el clip, me lo vuelvo.